noches, bienvenidos al análisis de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir el debate hoy por la noche. Un gusto en saludarla, Carmina. ¿Cómo está, Mariano? Muy buenas noches. Bien, ¿y usted? Todo muy bien. Bueno, pues vamos a entrar de lleno porque es un tema que nos va a dar seguramente mucho de qué hablar hoy por la noche. Vamos a recuperar un tema que pues se ha ido perdiendo un poco después de de todo esto que nos ha sucedido en el año 2020, 2021, y vamos a tratar el tema de la Corte Suprema de Justicia, de las magistraturas, de los magistrados y de esa elección que no se ha llevado a cabo para renovar las Cortes. Como recordarán, este cambio debió haberse dado como último día, el 13 de octubre del año 2019. Hoy estamos ya a 5 de enero del 2021 y por distintas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, pues la situación está en un impasse. Los actuales magistrados fueron por una resolución también de la CC validados a continuar en el cargo, no poder abandonar el cargo, y una resolución también de la CC hace casi imposible que se puedan llevar a cabo la selección en el Congreso de la República. Pero alrededor de todo esto, ¿qué repercusiones ha tenido? No ha tenido ninguna repercusión. Vamos a hablar esta noche y para lo cual tenemos dos invitados a quienes les doy la bienvenida, al doctor Conrado Reyes y al licenciado Laureano López. A ambos, buenas noches, bienvenidos y un feliz año 2022. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, buenas Muchas noches, gracias. Carmina y Mariano, bendiciones, feliz año. Igual. Gracias a ambos. Gracias. Iniciamos con el doctor Conrado Reyes. Bueno, repasar todo lo que ha sucedido desde octubre de 2018 y hago mención a la fecha de octubre de 2018 porque fue el mes en el que el Consejo de la Carrera Judicial envió una nota al Congreso de la República sustentado en su propia normativa indicando de que el Congreso debía de actuar para convocar a la comisión de postulación, cosa que el Congreso atendió en enero de 2019, pero después a partir de una serie de amparos, pues eso fue revocado y nuevamente se volvió a hacer en junio de 2019. En fin, no entraré a ese detalle, pero Conrado Reyes, ¿cómo analiza usted las cosas, este impasse, esta situación en la que estamos? ¿Qué repercusiones ha tenido? ¿Se ha detenido la impartición de justicia? ¿Están en peligro las resoluciones de la actual Corte Suprema de Justicia? En fin, denos su evaluación, por favor. Pues gracias, buenas noches. La verdad es que, como bien lo decía Mariano, esto data ya de 3 años atrás. Es el primer periodo que se trató de hacer lo más extensa la convocatoria, evaluación, selección y designación de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Quedó frustrada y burlada porque precisamente por motivos de interés directo de unas organizaciones ideológicamente que tenían el control o han querido mantener el control del sistema de justicia, pues no les convenía que esa elección fuera transparente, abierta, fiscalizada, etcétera, durante muchos meses. Pretendieron hacerlo en el 2019 y si se recuerdan todos, en esa época todavía estaba en funcionamiento el señor Iván Velázquez, el comisionado de la CICIG, y estuvieron también algunas otras figuras, por así decirlo, extranjeras en el país tratando de manipular la elección por medio de las comisiones de postulación. Hasta que lo lograron, poco tiempo antes de octubre de 2019, en donde el guatemalteco debe recordar que fue o debe ser la fecha constitucional que tenía que haber entregado el cargo la actual Corte Suprema de Justicia y los casi 170 magistrados de salas de apelaciones, porque hay algunos incluso que ejercen cargo en apoyo a los titulares por el exceso de trabajo en algunas salas de apelaciones y tribunales de segunda instancia en todo el país. Así las cosas, por un amparo que precisamente presentó y tramitó diligentemente la ex magistrada Gloria Porras con pedido de la Fundación MAC, pues lograron que la comisión de postulación, que entregó una lista de 26 como constitucionalmente establecida y dentro de un plazo previo al Congreso de la República para que de ahí se eligieran a los 13 magistrados titulares, e igualmente el doble del número de magistrados de salas de apelaciones en ese lapso
la anterior Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso no proceder a la elección y después de más de un año de trámite y de sostenimiento de ese expediente en la Corte de Constitucionalidad a cargo de la ex magistrada Porras, pues le ordenaron al Congreso que la elección tenía o tiene que hacerse en un sistema completamente arbitrario, inconstitucional, injustificado, en donde cada uno de los 162 diputados actualmente tendría que llevarse una serie de buena cantidad de minutos por cada nombre de cada profesional que aparece en esas listas. Entonces, realmente hay ahí un gran problema. Eminentemente es un problema causado por esa Corte de Constitucionalidad. Lo lamentable también es que a la fecha ninguna entidad, incluso el sistema político, la institucionalidad del Congreso, ha enderezado acciones por las responsabilidades y las consecuencias que esa Corte de Constitucionalidad realizó, violando la Constitución, entre otros hechos que al día de hoy siguen impunes. Licenciado Laureano López, a ver, muchas de las personas cuando se empieza a dar todo este proceso de que sí, que no, que se eligen, no se eligen, que si viva voz, no viva voz, todo el problema que se ha creado, de los principales cuestionamientos y dudas legales que han habido, aunque supuestamente la Corte de Constitucionalidad lo aclaró, pero esto podría impugnarse en un futuro, son las actuaciones de esta Corte y de las salas, puesto que legalmente su plazo ya venció. Hay una prórroga de que continúen los cargos de la Corte de Constitucionalidad, pero ¿qué pasa si en algún momento legalmente alguien dijera estas actuaciones no fueron válidas de esa Corte? ¿Qué va a pasar? ¿O usted sí considera que siguen legales y no va a haber nunca ese caos legal? Es algo que da bastante temor de que pudiera existir esa posibilidad. Yo creo que no va a existir, y no va a existir porque en el reacomodo de fuerzas, en este juego político, ha habido un quiebre de cintura hacia el lado que va a dar la apariencia, porque aquí todo es forma, de que la nueva corte que se elija, pues va a ratificar lo actuado por la anterior. Efectivamente, los 5 años que les correspondían vencieron, los plazos en el término constitucional son fatales, no pueden ser extendidos un solo segundo. Sin embargo, lamentablemente se extendieron bajo un argumento bastante poco sustentable. ¿Por qué? Porque se agarraron de una ley que es ordinaria, como es la ley del organismo judicial, la que indica que no pueden dejar abandonado el puesto mientras no llegue el sustituto. Y fundamentados en una opinión de la Corte de Constitucionalidad, han dado una apariencia de validez a todas sus resoluciones, toda vez que en cada resolución, tanto de la Corte Suprema como de las Cortes de las Salas de Apelaciones, siempre en la primera parte de todas las resoluciones dice que están precisamente por esa resolución que emitió la Corte de Constitucional, la cual no es una resolución, es una simple opinión. Esto podría, si hubiera el interés, si hubiera una situación en la que un grupo tomara el control y dijera vamos a revisar y vamos a anular todo lo actuado, pero eso no va a suceder en Guatemala. No va a suceder en Guatemala porque acá las cosas se manejan desde un punto de vista más, podría decirlo tal vez corporativo, en una forma en que aquí el gran cuco que se hizo al sistema de justicia fue realmente el tema penal. El tema civil nadie lo ha tocado. El tema laboral nadie lo juzga. El tema de familia tampoco. Solamente lo que les abrió los ojos a todos y le paró el pelo a muchos era que si la corte que se pusiera iba a manejar todo lo penal, pues iban a haber cambios bastante drásticos, podrían haber condenas bastante drásticas, podría hacerse una serie de sentencias que podrían lastimar a demasiados personajes, porque no es la justicia de las otras materias, es la penal la que hizo que se erizara el pelo de mucha gente. Y pues
no es que tuvieran o no tuvieran razón, pero cualquiera que está para defender su integridad y su vida y su libertad, se vale que hagan cualquier tipo de juego. Y tal y como lo decía el distinguido doctor Conrado, pues afortunadamente vemos que a pesar de todos los asuntos que hemos podido lograr ver, esta corte va a tener que sostenerse hasta que se elija la nueva y va a tener que ser una decisión bien planificada. Van a tener que superar el tema ese de la mecanización que hizo la Corte de Constitucionalidad para poder elegir de viva voz a los diferentes magistrados. O sea, ya, si hubieran empezado hace un año y medio, llevaron el 25%. O sea, es un absurdo. Es algo que el sistema ya no da. Ese sistema ya no debe darse ni de la forma ni por listados, porque por listados también se cuela cualquier cosa, pero tampoco por ese tema de viva voz. Las comisiones que eligen, analizan y deciden a quiénes mandar, deberían sí ser saneadas para que de esas comisiones no se pasen algunos nombres o personajes que efectivamente a la luz de todos, pues tal vez serían cuestionables. Entonces, quizá lo que debe mejorarse es el sistema de las comisiones de postulación, que tuvo muy buena intención, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Conrado Reyes, a mí sí me gustaría escuchar su opinión sobre pues, lo que Carmina le preguntó a Laureano López, y es sobre la legalidad y legitimidad de las resoluciones que han estado emitiendo después del 13 de octubre del 2019, la actual Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones. Lo escuchamos. Gracias, Mariano. Sí, la verdad es que existe toda una serie de sentencias en procesos de inconstitucionalidad, en expedientes de acciones de inconstitucionalidad, que desde 1986 que existe la Corte de Constitucionalidad, ha dejado precedente y ha dejado claro la doctrina en esa parte, en cuanto, por ejemplo, que un reglamento o una ley que es cuestionada de su constitucionalidad, durante el tiempo que no es suspendida su vigencia, o sea, durante el tiempo que no hay sentencia en el expediente, pues tiene que cumplirse y respetarse. Diferente es que al final del trámite la Corte haya resuelto que algunos pasajes o artículos de una ley es inconstitucional y como consecuencia deja de tener efecto y validez esa parte a partir de que se publica en el Diario Oficial la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Otro caso concreto que también ha sido conocido en diferentes etapas, por diferentes integrantes de la Corte de Constitucionalidad, es lo relativo a la toma de posesión o algunas designaciones, como en el ICS, por decirles algo, entidades autónomas, la Universidad de San Carlos, recuerdo que también, y la misma Corte de Constitucionalidad, en el sentido de que las personas nombradas, designadas, etcétera, y que debieran de ir a sustituir a quienes cumplieron un periodo constitucional o legal en cada entidad, deben de continuar ejerciendo sus cargos en tanto se resuelve las impugnaciones, porque las entidades que son cuerpos colegiados no pueden quedarse desintegradas como podría suceder en este caso. Cito estos ejemplos porque, como bien lo decía el licenciado Laureano, ya la propia Corte Suprema de Justicia desde el 13 de octubre del 2019 ha tenido de respaldo las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de aquella época, y en todas las resoluciones o sentencias que vemos de las salas de apelaciones también existe la cita, el encabezado en la resolución de que ejercen los magistrados y que firman esas resoluciones del octubre del 2019 para acá por esa o en base a esa orden que se les dio de la Corte de Constitucionalidad del 2019. Cuando la Corte de Constitucionalidad dicta la sentencia en ese fallo, les confirma lo que en el amparo provisional había dicho. ¿Qué quiere decir? Les confirma que deben de seguir en el cargo y que pueden seguir firmando las resoluciones y ejerciendo el cargo. Así las cosas. Vemos únicamente, por ejemplo, un caso, yo lo comenté por esto con ustedes también hace más de un año, cuando la Corte de Constitucionalidad, en el tiempo del FRG, que presidía el Congreso, Efraín Ríos Montt, ordenó al Tribunal Supremo Electoral que inscribiera
a Ríos Montt como candidato a presidente. Corrió a la presidencia y perdió, no, ni siquiera llegó a la segunda vuelta. Pero posteriormente, por una acción planteada por, si no estoy mal, el CEDECON, el Centro para la Defensa de la Constitución, se pidió a la nueva Corte de Constitucionalidad que expulsara del ordenamiento, de las sentencias y de las resoluciones de la Corte dicho fallo. Y efectivamente, tramitaron eso en la Corte posterior y se expulsó esa sentencia. ¿Qué quiere decir? Se dejó sin valor ni efecto. Dije también hace más de un año que esta Corte, la nueva Corte de Constitucionalidad, podía, a solicitud de alguna entidad o alguna institución, o la propia Corte de Constitucionalidad, o el Congreso podría hacerlo, ante la evidente violación a principios constitucionales y evidente limitación al Congreso de la República de definir su proceso y su procedimiento constitucional para elegir magistrados, el Congreso podría hacerlo, pedir la expulsión de esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Si lo hicieran, yo creo que se liberaría el valladar que se tiene, técnicamente o procesalmente, procedimentalmente dentro del Pleno del Congreso de la República, y el Congreso estaría obligado en el corto tiempo a convocar a sesiones para la inmediata elección de los magistrados. Y cito un ejemplo adicional. Independientemente que ya hay listas, una de 26 para 13 magistrados, aspirantes a magistrados de Corte Suprema, y la de 300 y algo, 340 o algo así, para salas de apelaciones. Cabe recordar que si algún magistrado, cuestionado o no, en esas listas, tiene que enfrentar un proceso penal, pero además es electo y toma posesión, eso no impide que se le procese. Tenemos actualmente 2 magistrados en el Tribunal Supremo Electoral sujetos a proceso penal y están ejerciendo el cargo. Si el antejuicio que se promueva en contra de cualquiera es declarado con lugar, pues tendrán que separarse del cargo. Pero eso no impide que se les elija aún que no exista un procedimiento establecido previamente o que en la libertad y la autonomía, la independencia constitucional que tiene cada diputado, tome una decisión y de viva voz exprese por quién vota en cada una de las 2 magistraturas, tanto de Corte Suprema como para Sala de Apelaciones. Entonces, el camino jurídicamente ahí está, ese expedito, es claro. Diferente es que los entes políticos del Estado quieran usarlo. Porque hasta ahorita yo lo que veo es que es un aspecto de índole político, de intereses políticos, de sectores económicos, de sectores precisamente políticos, ideológicos, que prefieren hacerle creer a la población que no se puede elegir. Lo cual realmente también deja mucho que desear de la independencia y de la autonomía y de la protección y la garantía constitucional que todos debieran de tener. Licenciado Laureano López, después de escuchar al doctor Conrado, pues uno piensa qué va a pasar, porque esto fue una maniobra política, yo creo que a todas luces es claro ya para todo el mundo. El que lo niegue, pues habrá quien lo niegue, pero creo que está más que evidente. Esta manipulación se da porque un grupo político quería que se eligiera un grupo y cuando ve que eso no está saliendo, bloquea la elección, pensando que en las elecciones iba a tener el Congreso un Congreso favorable que le iba a dar. Sin embargo, no es así. Ahora este Congreso, estas cortes, estas salas, le son favorables. Entonces la pregunta es, ¿cuándo finalmente usted cree que este embrollo legal va a terminar? ¿Y qué Congreso? ¿Va a ser este o el próximo que va a escoger a la siguiente corte? Porque pareciera que estos ya se van a quedar muchos años más. O sea, no va a haber un cambio en las cortes, en las salas. Y entonces, ¿quién lo va a elegir? Porque si, como dice usted, si fueran a viva voz, si hubieran empezado, llevarían apenas el 25%. Van a haber elecciones y cambio de Congreso antes que esto se dé. Peligroso que esto se esté planteando en el sentido de que esa extensión indefinida de un cargo por dejadez, por negligencia, por comodidad o por conveniencia, nos pone a todos en qué pensar, porque el organismo judicial, la Corte Suprema y los magistrados que son parte de esto, el poder está dividido en 3 organismos, y esto lo que fue un golpe de Estado,
porque cada decisión que se toma en contra de normas imperativas expresas de la Constitución lo constituye solamente un golpe de Estado, porque lo que se está trastocando es la Constitución, es decir, el principio de legalidad en el que se rige el edificio de la República. Ese es el problema. El problema es que ¿quién va a seguir? ¿Quién va a funcionar? ¿Quién van a elegir estos diputados? Yo considero que la situación internacional, que siempre tiene opinión, aunque no querramos verla, pues nos va a invitar posiblemente a este Congreso a elegir a la Corte y a las diferentes salas, porque no puede enviarse un mensaje de este calibre al extranjero, a la inversión, porque Guatemala necesita inversión, necesita tener relaciones normales con todos los estados y no nos pueden ver como un estado en el que el sistema de justicia tiene muchas áreas de duda y tal y como usted lo preguntaba en la anterior pregunta, valga la redundancia, es de que la gente quiere invertir en un país donde hay certeza jurídica. Y aquí, en Guatemala, la inversión no es, sí, bien es cierto, hay algo de inversión, no es la que podría ser de acorde a los tiempos y de acorde a los movimientos económicos. Es una inversión muy baja porque no damos certeza, porque no somos un país confiable, porque cualquiera que traiga su capital lo puede perder porque hay una corte que sí podría darse el remoto caso que digan lo que ella decidió no tiene validez y por tanto queda todo sin efecto. Y entonces nadie se va a arriesgar a eso. Guatemala se sostiene por otras fuentes, no por inversión extranjera, donde veamos que se genera empleo formal y técnico, etcétera, etcétera. No, no lo vemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que este Congreso se le empuje, se le exige. Lo que sucede es que en Guatemala no tenemos la tradición de llamar al congresista por teléfono directamente, por correo y que él nos atienda y nos conteste para exigirle, bueno, elija, haga el trabajo que tiene que hacer y cueste lo que cueste y como dijo Ali, y pase lo que pase, debe elegirse ya esa corte. No puede tampoco utilizarse a las personas que hasta el momento están arriesgando mucho al mantenerse en los puestos, porque ese también es un problema, esa usurpación que no se le quiere decir de esa forma porque están en precariedad, ¿verdad? Ocupando el puesto, sin embargo, también es un riesgo para ellos porque han asumido una responsabilidad que con un poquito de sentido común debieron haber puesto sus puestos a la orden del Congreso para que este se preocupara en elegir. Pero ni ellos ponen sus puestos a disposición, ni el Congreso ha hecho el esfuerzo visible y comprensible de avanzar hacia decidir una elección. Y por supuesto, ya lo decía el doctor, la solución está ahí. El Congreso debe haber pedido a la Corte de Constitucionalidad que revocara. Si esto no está escrito en piedra, los amparos no causan cosa juzgada. Los amparos pueden en cualquier momento variar y la Corte de Constitucionalidad puede variar cualquier opinión que haya tenido. Es de pedirlo que la otra emita una nueva resolución donde diga elijan inmediatamente por lista o como quieran y hacerlo. ¿Por qué? Por el bien de Guatemala, por el bien de todos nosotros, porque no podemos continuar con una especie de república que solo tiene de 3 ramas, 2 funcionando y con los cuestionamientos que también los tienen. Entonces no podemos caer a esos niveles. Urge que este Congreso, este año, elija las Cortes. Esperamos que así sea. Licenciado Laureano López, después de escuchar su extensa respuesta y señalando o dejando dicho de que Guatemala, pues todas las cosas que usted ahí listó, ¿usted catalogaría entonces similar a España? Porque España está exactamente en el mismo problema. Lleva más de 2 años de no poder, los entes políticos, específicamente el Congreso y el Senado de España, sin poder nombrar a los nuevos magistrados de las más altas cortes de España. Y esos mismos magistrados le han pedido a los entes políticos que por favor se pongan de acuerdo y elijan porque están ejerciendo el cargo a pesar de que la norma constitucional española también les impuso. Entonces, si está pasando en España, pasa aquí en Guatemala, está pasando en otros países, ¿por qué se explica como que si Guatemala está en lo más retrasado
del Estado de Derecho. Explíquenos, por favor. Porque, sí, Porque es bien estamos sencillo. exactamente en el mismo Porque caso que España en este momento. Y no estoy es defendiendo cierto. el status quo guatemalteco. Por favor, no me lo vaya a interpretar así. Pero No, dejan mira, entrever como que si estamos en la era troglodita del Estado de Derecho. pareciera ser que sí. Y si vemos la producción y la calidad de lo que está saliendo, eso nos va a decir a nosotros que efectivamente sí es. España tiene un problema, y es un problema político y tiene en apariencia el mismo problema, pero no es el mismo problema. Aparte de que somos los mismos en apariencia y tenemos las mismas costumbres y las mismas situaciones, no es aparte. Pero acá en Guatemala vemos efectivamente que no se de 12. En España no se ponen de acuerdo. En Guatemala no se quieren poner de acuerdo. ¿Y por qué no se quieren poner de acuerdo? Porque sí vemos una conveniencia, sí la vemos a todo nivel, porque estamos en las puertas, este 2022, de tener que elegir a otros actores. Estamos a un riesgo de una elección de fiscal general, estamos hablando también de Contraloría de Cuentas y estamos hablando de varias elecciones, del NACIF, etcétera. Entonces, ¿pero qué sucede? Que nosotros sí estamos en una situación tan grave porque la situación nuestra es más fácil de arreglar y no se quiere arreglar. No se quiere arreglar, pues mantener el statu quo puede ser, pero más allá de eso, no hay interés, no hay intención, no hay voluntad de querer arreglar esta situación, porque el camino es sencillo. Perdón, ¿Pero licenciado por qué no lo López, le toman? corresponde la pregunta a Carmina, pero sí se lo quiero decir. Allá no se ponen de acuerdo el PP y el PSOE y por eso no toman la decisión de los magistrados. Aquí también son los partidos políticos. Estamos en la misma situación. Ya vencieron los plazos en España, ya venció el plazo en Guatemala. Es lo mismo, así que lo dejo solo como un comentario para que reflexionemos todos de no estarnos calificando nosotros mismos de una situación que otros países lo están viviendo. ¿Que hay que solucionarlo? Sí, pero bueno, lo dejo como comentario porque le quité unos segundos a Carmina, que le pido disculpas. No importa, doctor Conrado Reyes. La verdad es que uno tiene que sonreír porque desgraciadamente lo que se hereda no se hurta y estamos viendo el caso del derecho español y nuestro derecho. Así que bueno, ¿cómo lo solucionamos? Porque esto tiene que solucionarse en algún momento. Es cierto que la situación es diferente en España y en Guatemala, pero es el mismo caso. Al final nadie se pone de acuerdo. ¿Cómo hacemos que la ley impere? Y no me importa si están o no de acuerdo, tengan que hacer cumplir la ley, porque por eso es que muchas veces uno siempre compara con el derecho consuetudinario en Estados Unidos. El imperio de la ley siempre es más grande que el de los hombres, aunque las cosas están tratando a las de cambiar, pero es así. Nosotros aquí, si vamos a necesitar de voluntades, de verdad que esta corte ya mejor nombremos la vitalicia y dejemos ahí las cosas, pues. Sí, Carmina, la verdad es que tiene razón el licenciado Laureano, pero también tiene un punto claro, Mariano, en el sentido de que estas coyunturas políticas o estos desgastes y debates políticos, cuotas de poder, como se le llaman en ciencia política, se van a seguir ejerciendo y se van a querer seguir usando todo el tiempo, pero en la época reciente ha sido todavía más fuerte la intención del cobro de las cuotas políticas porque hay actores externos, hay intereses de extranjeros, de organizaciones extranjeras que quieren, por medio del sistema de justicia, alcanzar la toma del poder en el país. Y eso es algo que no sucede en España. En España, por ejemplo, es inconcebible que venga alguien de la ONU a quererle decir al rey de España o al jefe de gobierno español o al Parlamento, al Congreso español, a quienes tiene que elegir o a quienes no tiene que elegir, porque si no se les va a cancelar la visa. Eso lamentablemente sí pasa en todos los países de Latinoamérica. Recientemente hemos visto no solo en España, hay otros países de Latinoamérica que están cayendo también ya en grandes sistemas y crisis institucionales políticos que igualmente van a derivar en lo que pasó en su momento, hace casi ya 20 años, un poco más, en Venezuela, cuando entró Chávez y liquidó o puso
en todas las cortes y en todos los tribunales, en todas las entidades del Estado, justicia y contralorías, por ejemplo, a sus allegados abogados, magistrados, muchos de los cuales todavía están ahí. Bueno, solo cito este ejemplo porque tal y como lo dice Mariano, este es un asunto político, este es un asunto de conveniencia e intereses políticos. Los magistrados actuales de la Corte y de las salas de apelaciones, lamentablemente, igual que el licenciado Laureano y su servidor, igual que usted, Carolina, somos abogados, somos profesionales de derecho. Quisiéramos que la ley y que el imperio de la ley prevaleciera. El ideal de la justicia, el ideal del derecho, del deber ser, lo llevamos nosotros y lo debemos de defender siempre. Pero ante la realidad que estamos viviendo, también no podemos dejar de decirles al televidente y a las personas que ven este programa que lamentablemente este es un asunto de conflictos de intereses y de conveniencias políticas que se tiene que resolver en el Congreso o en las élites nacionales, ideológicas, económicas o políticas que dominan en el Congreso y que se pongan de acuerdo para que esto se desentrampe. De lo contrario, como bien usted lo decía de último, Carmina, posiblemente lo más sano para el resto de la población, para todos nosotros los que usamos y tenemos necesidad de atender y de hacer gestiones ante las magistraturas, ante los tribunales, lo mejor es seguir tratando de que por lo menos en el día a día en el sistema de justicia existan jueces independientes, imparciales, que también hasta eso se estaba perdiendo, porque la cooptación que se pretendía y que casi se logró de la Corte Suprema de Justicia por medio de la Corte de Constitucionalidad anterior, estaba tratando y fortaleciendo jueces que hasta con premios en el extranjero pretendían violar la ley y que sus sentencias fueran aplaudidas en el extranjero, aunque los guatemaltecos y los abogados sabíamos de las ilegalidades y arbitrariedades cometidas. Entonces, sí creo que esta etapa hay que verla también al interno como una etapa de autodepuración del sistema, de autorreflexión en el sistema y de evitar que se vuelva a pretender cooptar el sistema de justicia para venganzas ideológicas, para intereses totalitarios y para evitar que los guatemaltecos perdamos libertades. Conrado Reyes, bueno, primero digo, mis comentarios sobre el tema de España ha generado toda una controversia, en fin, es solo para pues debatir sobre el tema, pero yo quería preguntarle algo. A ver, ahorita en enero el Congreso tiene que realizar la convocatoria de las comisiones de postulación para el fiscal general, jefe del Ministerio Público. Tema clave, fundamental en los próximos meses. Solo para que todos entendamos el contexto en el que nos estamos moviendo. ¿Quién preside esa comisión de postulación, Conrado Reyes? ¿Y cuándo termina más o menos su labor y trabajo trasladándole la nómina de 6 aspirantes al presidente de la República para que ahí se haga la selección? Y esto es para mí importante también por los tiempos de medir que otras comisiones de postulación podrían estarse promoviendo este año en función de esa acción para que se tendría que plantear ante la Corte de Constitucionalidad a fin de derogar o expulsar esa famosa resolución de la CC que tiene entrampado el mecanismo de elección en el Congreso, que a propósito el año pasado se eligieron magistrados a la Corte de Constitucionalidad y se hizo como lo establece la ley orgánica del organismo legislativo, en una forma transparente, amplia, a viva voz, con voto electrónico, lo cual fue absolutamente rápido, acelerado y transparente. Empiezo por esto último, Mariano, en el sentido de que la comisión de postulación la preside, constitucionalmente está así establecido, desde 1994 que se hizo una reforma constitucional. Recordaremos el golpe de Serrano Elías y que dio como consecuencia la toma del Ejecutivo por Ramiro de León Carpio, e igualmente después la depuración de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso, pero en el ínterin se hizo la reforma que dio vida al Ministerio Público tal y como lo conocemos actualmente, y ahí se estableció en esa consulta popular que hubo, donde el guatemalteco fuimos a votar y aprobamos que se reformara la Constitución en ese aspecto, que la presidencia de esa comisión de postulación la tiene la presidencia de la Corte Suprema de Justicia que corresponda. En las actuales circunstancias, la actual presidenta de la Corte
Suprema de Justicia, a pesar de que ya su periodo constitucional venció y está sustentada únicamente en esa sentencia que hablamos de la Corte de Constitucionalidad, tendría que presidir esa comisión. Posiblemente ahí se podría encontrar otro asidero legal constitucional para la tesis jurídica que plantea el licenciado Laureano, en el sentido de que nuevas acciones de amparo en una nueva corte o una nueva integración de corte de constitucionalidad podría despejar el camino de aquella sentencia nefasta, retrógrada e ilegal, inconstitucional y hasta inmoral que dictaron los anteriores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y que hay que recordar que todavía uno de ellos continúa en la actual Corte, porque no ha llegado su sustituta o su sustituto por parte de la Universidad de San Carlos. Entonces, así las cosas, si no existe políticamente ninguna acción por parte del Congreso o por cualquier otra persona, sería la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia la que presidiría dicha comisión, y el plazo constitucional también tendría que entregar la lista de 6 profesionales del derecho, después de una amplia discusión y evaluación pública, abierta, etcétera, a el Congreso de la República un mes antes de la toma de posesión, que es en la segunda quincena de mayo de mayo del presente año. Eso quiere decir que el Congreso a más tardar tendría que recibir la lista de esa comisión a mediados de abril de este año. La nueva Junta Directiva del Congreso, acordémonos que toma posesión el 14 de enero de este año. Ellos empiezan en su sesión ordinaria, primero a aprobar presupuesto, a designar y a elegir como presidentes de comisión, integrantes de comisión, etcétera, etcétera. Pasará el resto de la quincena de enero en ese procedimiento legislativo interno, y posiblemente este sea uno de los primeros temas de agenda para calculo yo, para los primeros 15 días de febrero, porque de lo contrario también ya se empezaría a incurrir en responsabilidades, porque el Congreso no puede dejar de hacer la convocatoria ante la proximidad del vencimiento del plazo constitucional de la actual administración del Ministerio Público. Complicado panorama si no nos ponemos de acuerdo y no hay voluntad. Licenciado López, a ver, ¿se puede hacer algo para evitar este proceso a viva voz que está trazando todo? Porque yo sinceramente pensé que cuando la Corte Constitucional nueva entró, era de las primeras cosas que iban a trabajar para ver cómo solucionaban este enredo legal, y no ha sucedido. ¿Qué cree usted que podemos hacer? Porque de verdad es casi imposible escoger a los magistrados de esta forma. Materialmente es imposible. Lamentablemente la Corte, yo recuerdo a un magistrado de apellido González en la época precisamente del Serranazo, que incluso perdió la vida, se emitió una sentencia de oficio. Si no se lo tiene que pedir nadie. Si eso lo pueden hacer de oficio, si ese es el plan para sacar del embrollo a este Congreso y para nombrar cortes. Ese es el reto. El reto es que haya voluntad, pero no pareciera ser. Y claro, recordando también de que en la actual CC, como le decimos comúnmente, también hay uno que está nombrado que todavía, yo según recuerdo, no han terminado las inconformidades que se presentaron en el Colegio de Abogados cuando se le eligió. Creo que eso todavía no se ha resuelto y hay amparos ahí pendientes, según recuerdo, no tengo la exactitud. Pero entonces creo yo que se sienten tal vez no tan invitados a participar tan activamente, pero la verdad es que el amor a la patria debe exigirles emitir una sentencia de oficio, ya no esperar más, pero ponerse de acuerdo estos grupos y estas cuotas de poder, como se dice en algún momento, es bastante difícil. Pero sí, si la Corte de Constitucionalidad quiere hacerlo, lo emite de oficio, punto. Y es de cumplimiento obligatorio, puede derogar lo que quiera y puede emitir una nueva inmediatamente en cuestión de minutos. Pero lo desean hacer. ¿Qué es lo que hace que nadie, ni de oficio, ni a petición de parte, se mueva para que esto camine?
pues evidentemente hay algún tipo de complacencia, pero yo sí creo firmemente de que este año, este Congreso va a tener que hacerlo porque no puede seguir soslayando sus responsabilidades. Tiene que encarar el asunto y tiene que elegir más gente. Y no podemos tener, porque el grave riesgo que se está dando con este mal ejemplo es que el día de mañana cualquier otro organismo diga, no entrego el puesto. Y ahí se va a ir. Y no puede ser. Entonces, creo que la Corte tiene la última palabra para derogar lo emitido y para emitir una nueva donde diga, ustedes procedan tal y como se hizo en todas las demás anteriores. Gracias, licenciado López. Usted se refería al exmagistrado Epaminondas González Dubón, que, sí, como usted bien dicho, fue asesinado en paz después descanse. de algunas resoluciones interesantes que él encabezó como ponente ahí en esa Corte de Constitucionalidad de aquella época. Nos estamos acercando al final de este análisis. El tiempo, pues como lo dije al inicio, esto nos iba a dar o permitir discutir varios temas. Yo les pediría a ambos si por favor nos pueden hacer a manera de resumen, ahí aquí a Carmina y a mí, en el sentido, porque la preocupación que nos convocó o que tenemos o que teníamos para tratar este tema es de que efectivamente hubiera alguna situación muy grave que pudiera poner en riesgo el sistema jurídico nacional, pero por sus respuestas y por esa resolución de la CC, como que aparentemente no es tan así. El riesgo de que alguien lo quiera impugnar más adelante siempre estará, pues eso aquí es válido. Pero en fin, lo dejamos a ustedes, licenciado Laureano López, y después al doctor Conrado Reyes. Muchas gracias. Considero que efectivamente lo actuado hasta el momento por la Corte se va a sostener por lo antes indicado, pero fundamentalmente porque el principio de certeza va a trascender a los funcionarios y también a las entidades, aun cuando pues se excedan en su tiempo. El principio de certeza, el principio de legalidad debe sostenerse porque aunque tengamos ciertas contradicciones, vamos a seguir siendo un Estado y la juridicidad y la legalidad de los actos deben sostenerse a toda costa. No creo que exista a la mayor brevedad impugnación de todas estas actuaciones, porque tampoco una corte que sea posterior a la actual va a tener esa libertad absoluta de decidir por sí y ante sí. No, todas las decisiones que se han tomado en el momento han estado fundadas en ley y en la doctrina, y las que no lo estén hay que impugnarlas por los medios correctos actualmente. Y así vamos a tener una república fortalecida para que esta se mantenga, que es la majestad de la justicia. Licenciado Conrado, por favor. Doctor, perdón. No tenga pena. Ya estoy enredándome con todo el proceso legal. Aquí la reflexión que yo creo que se debe de hacer es en las más altas personas que ejercen liderazgo en los sectores académicos, económicos, políticos del país. ¿Por qué? Porque esto efectivamente y definitivamente tiene más de una solución jurídica, tiene más de una forma en que jurídicamente al Congreso se le debe respetar la independencia constitucional que establece nuestro sistema constitucional y debe de volverse a recuperar realmente un debate abierto, público, para la elección de estas magistraturas. También en su momento tendrán los interesados y el Ministerio Público que enderezar cualquier acción o plantear cualquier solicitud de antejuicio en el supuesto de que alguno de los electos tenga alguna situación jurídica que esclarecer o desvanecer ante los tribunales competentes. Pero todo eso no debe de ser mayor a la protección del sistema y de la justicia en Guatemala. Si hacen eso, si hacen esa reflexión y toman conciencia, se estarán haciendo ellos mismos, estos grupos y estas élites y estas figuras nacionales un gran favor. ¿Por qué? Porque el hecho de que esto continúe tal y como está, lo único que facilita es que algunos casos específicos, incluso selectivos, se han estado llevando a cabo,
puedan contar más adelante con alguna resolución en donde sí se pueda invalidar para ese caso concreto cualquier decisión que haya tomado las fiscalías o los jueces o los magistrados actuales. Hago la reflexión porque debe de quitarse la vista de corto plazo y de inmediatez que se está teniendo. Más adelante, en otro momento político, los fallos que hoy se están celebrando o los que se están padeciendo con prisión preventiva extendida de muchos años, pueden ser en un sistema de justicia diferente, pueden ser en un caso concreto anuladas todas estas resoluciones porque, como ya lo dijimos, los magistrados que están actualmente no tienen sustento constitucional para emitir esas resoluciones. Entonces, el problema trasciende, Carmina y María, trasciende a casos específicos que posiblemente son los casos que nos hicieron a los guatemaltecos caer en esta forma retrógrada de vernos como país y de detener el avance y la renovación en el sistema de nuestra justicia. Bien, Son agradecemos ellos, a estos Conrado actores Reyes y a políticos. Laureano López que nos hayan acompañado esta noche, muy amables, y nuevamente un feliz año 2022. Muchísimas gracias, feliz año. Igual, Gracias. pues, Bien, Camino, cerramos el análisis de hoy. La noche es la víspera de lo que nos va a pasar en las próximas semanas, los próximos meses. Este año viene intenso por lo que No aparenta. tenga duda de eso. Y escúcheme lo que le digo. Ese artículo 103 de constitucionalidad con el término idoneidad marcará mucho el debate en lo que se hará en las próximas semanas, que es la comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público. Estoy segura. Pero bueno, eso será otro debate y ojalá también pongan a leerse un poco el tema de España. No es tan diferente al de Guatemala. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.